El capítulo de hoy lo vamos a comenzar con una recomendación. La práctica de la mediunidad está rodeada de muchas dificultades y no está exenta de inconvenientes que solo un estudio serio y completo puede prevenir. Sería pues de temer que una indicación demasiado sucinta provocase experiencias hechas con ligereza que podrían dar lugar a arrepentimientos. Estas son cosas con las cuales no es conveniente ni prudente jugar. Y creeríamos prestar un mal servicio poniéndolas a disposición del primer atolondrado que tomase como diversión el hablar con los muertos. Vamos a comenzar el capítulo de hoy. El día de hoy te voy a mostrar una pintura mediúmnica atribuida a uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Pero primero quiero pedirte que te lo tomes de manera deportiva, porque cuando se habla de temas de comunicaciones con lo invisible, por lo general, la mayoría los toman a burla o con escepticismo. Y para empezar, voy a hablar de algunas definiciones que son básicas de abordar para poder entender mejor el tema de lo que vamos a abordar ahora. Para entender qué es una pintura mediúnica, primero tenemos que entender qué es un medium. La definición de medium, según la Real Academia Española, es la siguiente: persona que supuestamente puede ponerse en comunicación con el espíritu de un muerto. Esta definición carece un poco de profundidad, así que voy a recurrir a unas fuentes que desarrollan con mucho más claridad el tema. Según el libro de los mediums de la doctrina espírita, en el capítulo 14, ítem 159, se define a medium como toda persona que resiente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por eso mismo medium. Esta facultad es inherente al hombre y por consecuencia no es privilegio exclusivo ni de razas, ni de sexos, ni de posiciones económicas o de edades. Se presenta para todos de alguna manera. Sin embargo, en el uso, esta calificación solo se aplica a aquellos cuya facultad medianímica está claramente caracterizada y se conoce por los efectos patentes de cierta intensidad, lo que depende de cierta organización más o menos sensitiva. Bajo esta definición entendemos que un medium puede ser cualquier persona, independientemente de edad, clase social, sexo, posición económica, nivel cultural e intelectual. Es una facultad que podemos ver registrada en distintas épocas de nuestra historia desde el comienzo de los tiempos. Ya que hemos entendido qué es un medium, vamos a hablar de qué es la mediumnidad. Y la definición la vamos a tomar del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 24, ítem número 12. La mediumnidad consiste en una disposición orgánica de la que todo hombre puede estar dotado, como la de ver, oír y hablar. La mediunidad no implica necesariamente relaciones habituales con los espíritus superiores, sino que es sencillamente una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general. Esto significa que está en todos los seres y es una capacidad neutra, no es positiva ni negativa. Lo que le da el carácter positivo o negativo es el uso que le da a la persona que ejerce como medium. Pero estos son temas de otro tipo de capítulos en los que no vamos a profundizar el día de hoy. Existen principalmente dos tipos de mediumnidad. La mediumnidad de efecto físico, que son más esencialmente aptos para producir fenómenos materiales ostensivos, tales como movimiento, transporte de cuerpos inertes, ruidos, voz directa y cura de enfermedades. Y los mediums de efectos intelectuales, que son de los que hablaremos el día de hoy, que se define de la siguiente manera. Los mediums de efectos intelectuales son dotados de facultades que producen comunicaciones inteligentes, con las cuales es posible aprender conceptos morales y filosóficos. Hay muchos tipos de mediunidad, tanto en los efectos físicos como en los efectos intelectuales, pero para el día de hoy vamos a hablar solo de tres. Desde el punto de vista intelectual, los mediums intuitivos son los que reciben ideas de los espíritus comunicantes y hacen una interpretación de acuerdo a su conocimiento personal. Los mediums psicógrafos o escribientes, que son los que transmiten las comunicaciones de los espíritus a través de la escritura, y los mediums pictógrafos, que son los que pintan o dibujan bajo la influencia de los espíritus. Y ya que hemos visto
una definición básica de lo que son estos fenómenos mediúnicos, quiero hablar de dos artistas particularmente que son los que considero los más verídicos y al mismo tiempo los más relevantes desde el punto de vista de este tipo de manifestaciones. La primera, muy conocida recientemente, se llama Hilma af Klint. Es nacida en Suecia en 1862 y es la pionera del movimiento de arte abstracto. Hilma af Klint vive y se desarrolla en una época de muchos cambios políticos, científicos, filosóficos y espirituales, y estudia artes en la Real Academia de Estocolmo, o en la Royal Academy de Stockholm, donde estudió Anderson. Si te interesa la técnica de Anderson, te dejo los videos que he realizado con respecto a su pintura, que probablemente te puedan interesar. Hilma af Klint es una pintora que aprendió a dibujar y a pintar muy bien. Era reconocida por su talento y sus ingresos económicos dependían de los encargos que recibía, principalmente de paisajes y retratos. Pero ella se desarrolló al mismo tiempo que Vasily Kandinsky y Piet Mondrian, quienes fueron los principales exponentes del movimiento abstracto en aquella época. Hilma manifiesta sus intereses por el ocultismo y se une al movimiento teosófico en 1889, creado por Viktor Rydberg y Elena Blavatsky. Después de esto, ella comienza a desarrollar varios estudios espiritualistas y forma un grupo que se llama The Five. Era un grupo de 5 mujeres que se reunían para estudiar el Nuevo Testamento y explorar distintos conceptos de la espiritualidad. En aquel momento se reunían todos los viernes alrededor de una mesa a profundizar y a practicar lo que se conoce como la escritura automática o la psicografía que hablamos anteriormente. En 1906, a través de la escritura automática, un espíritu le comisiona un trabajo para la humanidad. Hilma af Klint se dedica a desarrollar cientos de obras con un carácter netamente abstracto y simbólico, y se convierte en pionera de la abstracción solo por 5 años antes que Vasily Kandinsky. Fue recientemente reconocida y se le hizo una exhibición en el MoMA, y de hecho el catálogo que tengo creo que es esa exhibición, pero una de las cosas relevantes que vale la pena mencionar en este video es la veracidad sobre este tipo de manifestaciones, y te voy a dar mi opinión. El autor de este libro hace mención a que en la época en la que Hilma af Klint se estaba desarrollando y en todos estos estudios que ella hizo, se conseguían muchos símbolos que pudo haber utilizado para el desarrollo de su obra, dejando entre comillas la interacción que pudo haber tenido con planos espirituales. Ahora, una de las cosas interesantes de la vida de ella es que ella, antes de morir, pidió que la obra se mantuviese oculta hasta 20 años después de su muerte, cosa que convierte el fenómeno mediúnico en algo que puede ser verídico. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella en vida no mostró a la obra a un gran número de personas, sino a su gente más allegada, no buscaba ningún tipo de reconocimiento más allá que el de haber desarrollado un cuerpo de trabajo que tiene un conjunto de ideas que quizás aún no podemos comprender. Y cuando se habla de mediunidad, el aspecto moral es la clave para comprender la veracidad de las manifestaciones de las que se está hablando o que se están pretendiendo desarrollar. Principalmente porque hay mucho charlatán allá afuera, que por ganarse unos centavos es capaz de inventar cualquier cosa. El segundo artista del que quiero hablar, y que es para mí quizás la figura más importante desde este punto de vista de las manifestaciones mediúnicas, es el francés Augustin Lesage, nacido en 1876. Es un minero que trabaja en una mina de carbón, iletrado y sin ningún tipo de conocimiento artístico. Y esto es lo que lo hace verdaderamente interesante. Augustin Lesage desarrolla por primera vez la escritura automática gracias a un amigo que le permite o que le pide que lo pruebe. Y en este momento él recibe un mensaje que dice: muy pronto serás pintor. Augustin Lesage se convierte en pintor y él manifiesta que es una herramienta para que la espiritualidad se manifieste a través de él, sin ningún tipo de conocimiento ni ningún tipo de
necesidad de imponer sus ideas ante el canvas, ante la tela, desarrolla pinturas de gran formato y de gran complejidad, tanto desde el punto de vista pictórico como desde el punto de vista metafísico. Ahora, el caso de Agustín Lesage es muy interesante. Estas cosas no pasan. Una persona de la noche a la mañana no es capaz de producir las obras que Agustín Lesage produjo de ese calibre. Y si bien en el caso de Ilma podemos colocar un poco de duda con respecto a las comunicaciones con lo invisible, en el caso de Agustín Lesage es muy difícil porque al no tener ningún tipo de conocimiento técnico, artístico, filosófico de la pintura, es muy difícil de explicar cómo fue capaz de desarrollar obras tan meticulosamente trabajadas sin perder el equilibrio y la armonía. Pero aquí te voy a dejar que tú saques tus propias conclusiones y llegó el momento de mostrarte una pintura mediúmnica atribuida a Claude Monet. La pintura que vamos a ver a continuación fue hecha por una medium en el año 2007 para la Casa Espírita del Camino en Maracaibo. Vamos a hablar un poco de las características técnicas de la manera más objetiva posible. En esta primera imagen vemos la obra mediúmnica en la parte de arriba y la obra de Monet abajo. He dedicado a buscar en algunos detalles para ver la similaridad de la pincelada, de la utilización de los empastes, de las transparencias y en general ver el carácter de la pintura. Aquí pueden ver un poco el desarrollo de la pincelada y la forma en la que está construida la flor de acuerdo al movimiento del pincel. En esta imagen podemos ver cómo al momento de tener la pintura fresca él va colocando pinceladas donde crea como una especie de textura que se acerca a lo que puede representar el efecto del agua. Vemos un poco de transparencia entre colores azules y verdes en las dos imágenes y vemos un poco la similaridad en el acercamiento técnico. En esta otra imagen nos acercamos un poco a la utilización del empasto, vemos cómo el juego de la pincelada y la manera en la que él describe la pincelada es similar en ambas imágenes, a pesar de que en un caso la pintura está mucho más húmeda y en otro pues se aprecia un poco más los raspados y la transparencia de la tela. Vemos un poco las coincidencias entre ambas. En esta imagen siguiente vemos también la utilización de fondos, de la utilización del blanco para crear atmósfera y vemos la manera en la que él está colocando los empastes con las pinceladas que vimos anteriormente. Esta es otra imagen en la que podemos ver el planteamiento de las flores, vemos un poco el manejo del pincel de manera orgánica y cómo él va construyendo los empastes en distintos momentos del desarrollo de la flor, especialmente en las partes que tienen más luz. Una de las características interesantes para mí fue estudiar la firma. Encontré que Monet tiene muchas firmas y que en la mayoría de ellas las características de la M particular y de la T eran bastante consistentes. Hasta que en la medida que fui investigando encontré ya al final imágenes donde ya la M y la T se asemejan bastante a lo que podemos apreciar en esta obra mediúmnica. Yo no puedo aseverar al 100% de que esto sea efectivamente una pintura hecha por Claude Monet. Pero como acabas de ver después del análisis de la obra, podemos pensar que ciertamente existe la posibilidad de que espíritus que fueron artistas importantes en la historia se comuniquen a través de mediums en este plano. Por supuesto, hay dos preguntas que para mí en este momento no tienen respuesta. La primera es: lo lógico en el desarrollo de un artista es su desarrollo técnico y filosófico de la pintura con el paso del tiempo. En la vida de estos artistas hemos visto cómo evolucionaron en el tiempo y cómo su pintura cambió de inicio de sus carreras al fin. Cabe preguntarse si el espíritu del artista del otro lado no sigue desarrollándose,
Lo lógico es que si vamos al principio de cómo es arriba es abajo, lo ideal es que el artista, de la misma manera en la que profundiza sobre su desarrollo pictórico aquí, siga profundizando en su desarrollo artístico en el más allá. La segunda pregunta, que es aún más compleja de responder, es si una vez que estos artistas deciden prestarse para comunicarse a través de los mediums, vale la pena preguntarse, ¿es que acaso el artista va a todos lados con el medium y se comunica a través de él? ¿O es que hay otro tipo de mecanismos a través del cual el artista con cierto grado de evolución irradia su pensamiento o su voluntad para que el medium pinte de la manera en la que éste pintaba? Y si bien en este canal los videos más vistos tienen que ver con estudios de la técnica de los maestros, copiar la espontaneidad de una pintura no es fácil. Especialmente si dibujas o pintas con los dedos o con un pincel en una obra que vas a hacer en un par de horas. Y considerando que las inteligencias artificiales se han convertido en el tema en boga de estos últimos meses, quería traer este tema a la mesa porque plantea la creación artística a otros niveles de profundidad. ¿Son nuestras ideas realmente nuestras?